En el marco de la temática 5 de la materia Procesos de Paz y Solución Política del Conflicto Armado, nosotros, José Enrique Chávez Figueroa y Cristian Jesús Morillo López, estudiantes de la especialización en Paz y Desarrollo Territorial de la Corporación Unificada Nacional de Educación Superior CUN, realizamos el videoforo del Proceso de Paz de Irlanda del Norte. Iniciamos. El proceso de paz de Irlanda del Norte es uno de los más exitosos en el último siglo y constituye un hito para los procesos de paz del mundo. El conflicto dio inicio en 1969. Fue una guerra entre los nacionalistas católicos que mantenían su deseo político, militar, económico y social en favor de su aspiración contundente de separarse del Reino Unido, frente a los unionistas protestantes, que a contrario sensu mantenían su deseo acérrimo de mantener a Irlanda del Norte como parte del Reino Unido. Esta filosofía e ideología, caracterizada por el sectarismo, con formación de grupos paramilitares, los del Ejército Republicano Irlandés IRA y los del Ejército Nacional INLA, lo condujo al problema de la división de la sociedad, marcada claramente por sus creencias religiosas y étnicas en cada territorio, lo que llevó a la muerte de más de 3.700 personas. Al analizar un poco de la historia, encontramos que todo empezó por evitar la discriminación arraigada de los protestantes frente a los católicos. Dado que los unionistas eran mayoría, ello contribuyó a que los nacionalistas impulsaran la Asociación por los Derechos Civiles de Irlanda del Norte. La brutalidad no se hizo esperar frente a quienes exigían el derecho, lo que conllevó al bien llamado Domingo Sangriento en 1972, donde se agudizó el conflicto. Es aquí donde empiezan a surgir los grupos paramilitares. La etapa de prenegociación del proceso de paz de Irlanda del Norte fue el Acuerdo de Manchester del año 2001. Sus causas fueron el agotamiento militar y político de una guerra larga y prolongada, el hecho de que los ejércitos, tanto unionistas como nacionalistas, no daban resultados óptimos y eficaces entre las partes, la honorabilidad y legitimidad de los gobiernos al enfrentar las fuerzas paramilitares en una legítima defensa con sentido de soberanía, y dentro del nacionalismo ya surgía un acuerdo democrático y participativo que buscaba una alternativa negociada al conflicto. Finalmente, las buenas relaciones y diplomacias entre los gobiernos británicos e irlandés y el acompañamiento innegable del gobierno de los Estados Unidos. Proceso de negociación de Irlanda del Norte. Empieza el 10 de abril de 1998 en el Acuerdo del Viernes Santo. En 1993, el primer ministro británico John Mahon y el ministro irlandés Albert Reynolds firmaron la declaración de Downing Street, que consistía en el cese al fuego por parte del grupo armado IRA, lo que dio como resultado en 1994 se realizara la primera tregua, gesto que se empezaba a festejar en Irlanda del Norte y se miraba con buenos ojos en el ámbito internacional. Pero el cese al fuego terminó el 9 de febrero de 1996 con el atentado por parte del IRA al centro financiero de Londres, hecho que troncó la negociación hasta que llegara Tony Blair al poder en 1997. De aquí se reanudaron conversaciones y se mantuvieron por la ideología laboralista y democrática que impulsaban en su momento, hecho que generó una segunda tregua en 1997. Aunque esta tregua era rodeada por la desconfianza y el escepticismo unionista, se firmó el acuerdo, pero valga mencionar que la intervención de Estados Unidos en cabeza del entonces presidente Bill Clinton y la diplomacia de las partes jugaron un papel fundamental dentro del proceso. Una vez firmado y logrado el acuerdo de paz en el famoso Viernes Santo, este constituyó un desarme de los grupos IRA y paramilitares en el año 2005. Pero este desarme se venía complicando, dado a la desconfianza e ideología acérrima de cada parte. Por otro lado, los presos políticos militares del IRA pagaron un tiempo determinado de cárcel y luego se les otorgó amnistía, por lo que podemos concluir que el gran obstáculo del acuerdo era la dejación de las armas, paso indispensable para culminar todo lo avanzado en la firma del mismo, así también el compartir el poder y volver a la mencionada repartición en una base sólida para la democracia. Implementación del acuerdo. Este empezó en el año 2007 con grandes dificultades y obstáculos. Tenía profundas heridas que marcaban el escepticismo y la desconfianza de los pueblos y también de los promotores del acuerdo,
debido a que aún no se dejaban las armas y estaba en tensión la partición del poder. El acuerdo tenía 74 puntos que exigía de las partes obligaciones recíprocas y cumplimiento de deberes, lo que permitía inferir que se iban a realizar avances y a la vez retrocesos que efectivamente se dieron. Entre los puntos del acuerdo encontramos origen de nuevas instituciones, la aceptación por parte de Irlanda del derecho a la autodeterminación de los norirlandeses y la abolición por parte de Gran Bretaña de su acta de gobierno de Irlanda del Norte y el establecimiento de un nuevo paquete de leyes que incorporaran el nuevo perfil constitucional de Ulster, y la creación de una asamblea de 108 miembros elegidos por representación proporcional. Esta implementación se demoró un poco más de 20 años para lograr la paz. La gran enseñanza que deja para el mundo este proceso de paz es que la sociedad civil es la que pide a gritos la paz, y si ésta lo refrenda por cualquier mecanismo, este se podrá implementar. También es necesario la dejación de las armas y tener paciencia en la implementación, pero con plazo establecido. El poder se puede compartir y todas las ideas son buenas y democráticas, pero siempre se parte de lo fundamental y de lo que nos une. La paz seguirá siendo el bien superior por excelencia, para que los hombres seamos libres, revestidos de dignidad, derechos y deberes.